Bien, estoy con el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, y con el expresidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, que es actualmente diputado nacional. La pregunta es la que preocupa hoy a todo el país, y que la primera pregunta, por lo menos, es si la Argentina está realmente en las puertas de un nuevo default o no. Quien empiece, el que quiera. Bueno, si querés, arranco yo. No, yo creo que el gobierno ya tomó la decisión de que no va a pagar. O sea, si es por, digamos, imperio o decisión... Eso significa el default. Vamos a ver. Porque hay que ver qué hace el otro jugador. Yo creo que Argentina dijo, no voy a pagar, por dos motivos. Primero, porque creo que el ministro de Economía tiene mucho miedo de los juicios potenciales que puede tener si involuntariamente gatilla la cláusula Rufo, esta obligación con los acreedores que ya participaban en el canje. Y creo que además que el gobierno ya abandonó su pretensión de mejorar la economía y se aferra a un relato épico y a una lucha épica en lo que queda de acá al fin de su mandato, y esa lucha épica es la lucha contra los fondos buitres. Yo creo que Argentina dice, yo no puedo correr este riesgo, no voy a pagar. La pregunta, Joaquín, es, bueno, ¿qué hace la contraparte? Porque si Argentina no paga y Argentina entra en un default, se acabó este juicio. La sentencia se cumple, pero se cumple no pagando, sino no pagándole a ninguno de los dos. O sea, se acabó este juicio. Claro, porque no se le pagan los fondos buitres, pero tampoco Entonces, los anteriores. Acordate que el juicio era sobre la igualdad de trato. Entonces Argentina dice, bueno, voy por la solución de no pagarle a ninguno de los dos. Espera que ahí no termina la cosa, porque entonces Argentina en ese escenario podría hacer un canje nuevo, tranquilo, no necesita ni siquiera esperar hasta enero, donde cambia la jurisdicción de los bonos, con lo cual lo trae Argentina, de alguna manera aísla, y si los buitres hicieran otro juicio, con todo el tiempo que eso incurriría, ya se encontrarían con un gobierno que no tendría, digamos, esta amenaza de que la deuda reestructurada estaría amenazada. Entonces, yo creo que si el gobierno, su objetivo es ganarle a los fondos buitres, verdaderamente tiene una estrategia en ese sentido. Los buitres lo van a entender, y la verdad que tendría que pedirle a Griesa que ponga el stay. Porque esta trayectoria que yo te indico haría que ellos no cobraran. Entonces, ellos dicen, bueno, una apuesta que podemos hacer es que se extienda el stay hasta enero, y en enero quizás el gobierno toma otra decisión, porque ahí ya no tiene el riesgo de la Rufo. Ojo, no está garantido que en enero el gobierno no quiera volver a decir sigo peleando y sigo no pagando, ¿no? Entonces, yo creo, Joaquín, que definitivamente Argentina no va a arreglar antes del 31 de julio. Creo que la pregunta es si los fondos buitres le piden al juez Griesa, el juez Griesa lo otorga, un stay para ver si esto finalmente se resuelve en enero. La llave de la solución a este conflicto la tiene el juez Griesa. El gobierno no puede ofrecer voluntariamente ninguna oferta, porque ahí entraría en una zona gris si se aplica o no la cláusula Rufo. Ahora, si hay una orden concreta y consistente del juez Griesa de pagar, y del otro lado tenemos la posibilidad que acepten bonos a largo plazo, creo que el gobierno, entre la opción de ir a un problema más profundo con un default o solucionar el problema, va a ir por el lado de la solución del problema. Este es un gobierno que quedaría sin justificación histórica si termina su ciclo volviendo a un default. O sea, empezó teniendo un default y va a terminar con otro default. Entonces es una situación desde el punto de vista política muy difícil por el gobierno, y esto es merced a la impericia del equipo económico desde ya. Pero creo que todavía hay una alternativa más. Yo no coincido con que hay una decisión de ir a un default, creo que es al revés, que la decisión es resolver el problema. Creo que se va a resolver, vamos a depender del juez. ¿Qué datos tiene usted, Aldo? Bueno, yo tengo cierta información sobre la posición del gobierno y la posición de los acreedores. Nos falta la posición de Griesa, de que hay una alternativa de solución a esto, y creo que se va a solucionar. No tiene sentido que después de haber solucionado todos los temas que el gobierno solucionó, declinar. Estoy hablando del CIADI, estoy hablando del Club de París, estoy hablando del caso Repsol YPF, mal solucionado, y esa solución va a venir a un alto costo económico. Pero creo que el costo político sería mayor y generaría un gravísimo problema político para el gobierno, que no creo que esté en condiciones de sostenerlo, ¿no?
Bueno, hay una discrepancia, ¿no?, sobre la percepción del gobierno. Yo creo que Aldo habla... Vos también tenés información como tiene... No, yo lo que leo es lo que dice el gobierno y cada una de las acciones que viene tomando, ¿no? Y lo que digo es, Aldo habla desde la lógica, porque es clarísimo, si el 20 de junio, cuando ella dijo vamos a negociar, y toda la comunidad política, toda la sociedad reaccionó favorablemente a eso, y hubieran efectivamente avanzado en esa dirección, hoy el precio de los bonos en Argentina estaría volando, el gobierno tendría acceso al financiamiento, potencialmente se podría empezar a liberar el cepo cambiario, o sea, estaríamos en otro clima. Entonces, desde la perspectiva de la racionalidad, lo que dice Aldo es, y es lo que pensábamos todos, o sea, el costo de esto. A ver, Kicillof fue al Club de París y en un hecho absolutamente inédito y sorprendente logró que no les perdonaran ni los punitorios. O sea, algo que no había ocurrido nunca en la historia. O sea, con su intención de sostener su relato, de que el Fondo Monetario no participara en nada, lo arrinconó al Club de París. El Club de París le dijo, mira, bueno, listo, vos si querés ese tipo de acuerdo vas a pagar todo, exactamente. Todo lo que dicen los punitorios le costó miles de millones de dólares a Argentina. Entonces, yo lo que digo es, todos pensamos que desde la lógica no tiene ningún sentido para Argentina ir al default. Pero yo creo que el gobierno se da cuenta que tiene una situación económica muy complicada, una economía que está cayendo al 2%, una inflación que está en el 40%, una producción industrial que cae al 7%, y se da cuenta que ese contexto no lo va a poder revertir, y entonces se aferra a algo que desde la racionalidad no se pueda entender, pero desde el relato sí. Y si el gobierno hubiera actuado, como dice Aldo, hubiera actuado hace mucho tiempo en pos de mejorar y no dejar la economía que caiga la situación que está acá. Entonces, eso es lo que no me termina de cerrar y lo que estamos viendo son todas las acciones conducentes en este sentido. Ahora, digo yo, en el caso de un default, ¿no se agravarían las condiciones de la economía Por argentina? supuesto, pero sin duda alguna. Por eso te estoy diciendo, si Argentina... Repito, después del 20 de junio, cuando la caída sería más profunda, la recesión sería, la inflación más alta, si Argentina el cepo más resuelve duro. este problema, que tiene un problema de situación fiscal que está realmente entrando en una zona de fuera de control. Como no tiene acceso al financiamiento, se financia con inflación. O sea, la perspectiva de inflación en el segundo semestre es muy complicada, más aún del 40% que ya tenemos ahora. Entonces, el acceso al financiamiento externo para suplir la emisión monetaria era casi la única carta que le quedaba al gobierno para de alguna manera mejorar el clima económico de Argentina. Entonces, vamos a tener una recesión que es más profunda, vamos a tener más inflación, vamos a tener más cepo cambiario, esto en este camino que ha elegido el gobierno. Pero, repito, y es una interpretación personal, creo que el gobierno lo hace por el miedo personal que tienen los funcionarios a ser de alguna manera posteriormente juzgados, sometidos a juicio por algún tipo de error que puedan cometer. Y segundo, porque creo que el gobierno dice, bueno, yo levanto esta bandera y en una situación económica que no voy a poder dar la vuelta de manera muy significativa, levanto esta bandera de esta lucha a patria buitres y eso me sostiene de alguna manera desde el relato, no desde la realidad. A ver, Aldo, pero desde una bandera puede enfrentar a una realidad cotidiana que va a ser mucho más dura. No, aparte acá el propio peronismo va a hacer todo el esfuerzo para que esto no ocurra, pues no tiene ningún sentido histórico y político. Este no es un gobierno que puede terminar su ciclo con un nuevo default. Pagaremos un costo alto. Aparte, Sturzenegger decía muy bien recién que los acreedores también necesitan una solución. Si bien tienen el fallo a favor, también tienen una situación que hay que darle un corte. Entonces, cuando uno tiene un acreedor que está dispuesto a cobrar en plazos, con bonos, y un gobierno que estaría dispuesto a buscar una salida de ese tipo siempre y cuando Griesa lo ordene, en algún punto van a coincidir a alto costo. Lo mismo que pasó con el Club de París, o mismo con YPF, que se terminaron pagando miles de millones de dólares más de lo que correspondía, para sostener el relato, ¿no? El gobierno creo que algo va a obtener en estos días y ahí veremos cómo sigue el camino. Yo estoy con alguna información que manejo y desde el punto de vista del análisis político creo que esto va a tener una solución muy costosa porque la solución de solucionar lo de los buitres está muy por encima del éxito del relato.
Es decir, hay ahora lo que usted sostiene es que hay una negociación encubierta, secreta, pero hay. Hay distintos acercamientos, inclusive hay propuestas de algún banco internacional de primera línea que podrían ellos manejar la situación, inclusive con el resto de los holdouts. La situación podría encaminarse a una solución, pero insisto, la verdad que la clave de todo esto lo tiene el juez Griesa. De él depende esa solución. Hasta ahora estamos con que si el 30 de julio la Argentina no paga, se entra automáticamente en default. No, pero pueden los acreedores pedir el stay. Claro, por eso. O sea, en el relato que yo... Estábamos analizando las consecuencias del default, pero en el relato que yo te hacía al principio, tiene lógica, es en beneficio de los acreedores pedir el stay para intentar llevar a Argentina a enero y febrero, donde quizás Argentina esté más dispuesta a negociar. Creo que no está, digamos, garantizado que Argentina en enero o febrero, pero es mucho más probable porque por lo menos el riesgo legal de la Rufo ya no existiría. Entonces, una posible solución de este problema, Joaquín, en los próximos días es que sobre el filo de la hora los fondos buitres le pidan al juez Griesa que postergue esto este enero y que eso es lo que ocurra. Eso sería lo que le convendría a ambos. Lo que le convendría a ambos. Para Argentina para evitar el default, ellos para tener cierta posibilidad de cobrar en enero y febrero. Es probable quizás el escenario más. Mi planteo es que creo que el gobierno ha tomado una posición muy dura de que no va a ir, porque una cosa que se mencionaba también mucho en estos días es, bueno, te pongo 300 millones, te pongo 500 millones como un gesto de buena voluntad para que el juez en lugar de los 1.500 que tiene que poner. Claro, algo, digamos, simplemente como una muestra, porque reconozcamos que Argentina con el juez mucha credibilidad no tiene a esta altura del partido. Entonces, me parece que el gobierno tomó incluso la decisión de eso no hacerlo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que la solución digamos, de este conflicto termine con los fondos buitres pidiendo la extensión del stay y eso ocurriendo. Si eso ocurre, que es una posibilidad que yo le doy, que haya un pedido de parte de los buitres de stay, para el gobierno, en el relato, entre comillado, sería un éxito, porque podría demostrar ante la gente que le torció el brazo a los buitres que tuvieron que pedir el stay, ¿no? O sea, este es un tema más político que económico, pero, insisto, yo tengo la teoría, creo que lo dije inclusive en este programa ya hace más de un mes, que esto se iba a solucionar, que había una vía de solución y que Argentina no va a ir a un nuevo default. De eso estoy convencido, que no vamos a un nuevo Hablando del default, porque por ahí la gente nos escucha hablar de estos temas que se resuelven en los tribunales de Nueva York, que se habla de fondos buitres que nadie les conoce la cara, y no tiene una información veraz de lo que puede pasar acá y en la economía de cada uno de los argentinos entre un escenario u otro, es decir, no estar en default o estar en default. ¿Por qué ustedes no tratan de explicar eso a la... Sí, bueno, yo creo que la gente va a entender muy bien. Acá hubo un default en diciembre del 2001, ¿no? Y después vino lo que vino. Sí. El default es una situación sumamente compleja, que es fácil entrar, pero después es muy difícil salir, y hace mella al proyecto de país de cualquier partido político, ¿no? Porque cuando un país entra en default, si bien el costo interno lo paga el gobierno que decretó el default, o el que fue responsable de que haya default, hacia afuera es el país el que defaultea, ¿no? Argentina ha perdido las líneas de créditos, no tenemos inversión, hay una oportunidad, pero si esto se soluciona mal vamos a volver a perder otra década más sin inversión y sin crédito. Entonces el país no tiene futuro si eso ocurre. Fíjese usted que hace pocos días el gobierno firmó un acuerdo con la segunda potencia mundial, digamos que a nivel global uno tendría que apoyar lo que es China, después vienen los detalles, cómo fue el acuerdo, pero el gobierno está buscando una salida a esta complejidad. Lógicamente, yo no pertenezco al gobierno, soy un crítico y opositor al gobierno. Se han cometido muchísimos errores en materia financiera y económica y estamos pagando los costos, ¿no? Insisto, con la impericia del equipo económico. Mi posición sobre esto es que va a haber una solución, dependiendo de Griesa, a un alto costo. Es la segunda vez que usted habla del error del equipo económico, de los errores. ¿Cuál fue el principal error que cometió en este caso que estamos hablando? Sí. Bueno, en primer lugar, ignorar que existían,
¿no? Y haber atacado al juez Griesa, a quien yo conozco, porque yo fui testigo en ese juicio, que hasta octubre del 2012 Griesa no hizo más que defendernos. Inclusive mi declaración fue porque los abogados de Singer, el fondo buitre, querían embargar las reservas del Banco Central depositadas en Basilea, y bueno, ahí tuvo un esquema de ley internacional que depende de la independencia o no política del Banco Central, y como yo había ocupado ese cargo, fui llamado a testificar sobre ese pedido, y por suerte se ve que mi declaración habrá sido positiva porque no se concretó el embargo de las reservas del Banco Central, que no es fácil embargar, y inclusive en algún momento hasta Griesa expulsó de su juzgado a los abogados de los fondos buitres por una discusión que hubo sobre los embargos, ¿no? Pero bueno, en el 2012 el entonces ministro Lorenzino y la presidenta Cristina hicieron declaraciones públicas en contra del juez Griesa, que prácticamente se hablaba de un desacato, y eso para la justicia americana, yo lo aprendí, las declaraciones públicas son muy contundentes y lo utilizan como prueba, y vino el fallo, que en las consideraciones del fallo lo dice, a raíz de las declaraciones que desacato acaba el fallo. Es un fallo muy duro. Yo hablé con mucha gente en Estados Unidos. Griesa no es un juez muy prestigioso en Estados Unidos. El fallo adolece de muchas debilidades técnicas. Los mismos técnicos del Fondo Monetario hablan que, por ejemplo, no reconoce el riesgo país, que si alguien invierte a altas tasas de interés es porque está asumiendo un riesgo adicional. Eso no lo tuvo en cuenta Griesa. Nos está cobrando multas y punitorios por el 100% del capital adeudado con sus intereses. Entonces, los errores del equipo económico fue no haber atacado esto antes de la decisión del juez Griesa, como hace cualquier país, buscando algún acuerdo por afuera, a través... Otro error fue en su momento en el 2008-2009, cuando este fondo buitre compra los bonos argentinos que entraron en default al 12-15% de su valor. ¿Por qué gente del gobierno allegados a través de una agencia financiera no salieron a comprar? Nuestra oferta era del 35%. O sea que hasta hubo gente que vendió por debajo del precio de mercado de un eventual bono. Entonces, ahí hubo muchas falencias, nunca se planteó con claridad el problema de los punitorios, nunca se planteó con claridad el tema de la RUFO, esto se planteó después del fallo, inclusive después de la Corte Suprema. Hubo un desmanejo técnico con una gran impericia que se sigue notando, ¿no? Que ahí falta gente que tenga experiencia y que conozca el tema. Para mí, a lo que dice Aldo, hay que sumar un tema más, que es cuando se hizo el canje en el año 2005, no se usó algo que se venía usando en otros canjes, que son lo que llaman cláusulas de salida, que es que cuando alguien, todo el 76% que acepta, tendría que haber votado para que los bonos originales cambiaran de jurisdicción. Por ejemplo, Ecuador hizo eso. Entonces eso básicamente hubiera sacado a los bonos de los holdouts, de los fondos buitres, de la jurisdicción Nueva York, lo hubiera llevado a Buenos Aires, y el problema hoy no existiría. Ese quizás es un problema, si querés, de origen, digamos, técnico del canje. Igual fue un canje que tuvo una quita del 75%, así que tampoco se puede pedir todo. Y después, por supuesto, lo que dice Aldo, que es que cuando Griesa le pide a Argentina una oferta de pago, nosotros, a mí me tocó ser como vocero del PRODI, nosotros dijimos hay que ofrecer más o menos lo mismo que recibió todo el resto, nos dijeron de todo, el gobierno dijo no vamos a pagar un peso, y después Griesa escribe, miren, ustedes son muy poco confiables, entonces voy a no solo decir que hay que pagarle el 100%, sino de alguna manera bloquear el pago de la deuda reestructurada. Entonces, ahí yo creo que el error central fue ese momento, después de un juez que durante 10 años había aguantado el juicio para que Argentina pudiera hacer sus reestructuraciones. Le agradezco a los dos. Gracias. Una pausa. Con Galicia Negocios y Pymes, accedes a cuentas